Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez y en esta ocasión traemos la inmortal de Savielly Tartakower, gran maestro polaco que posteriormente se nacionalizó francés y que en la descripción, como suelo hacer en este tipo de vídeos, os dejaré información sobre él. No obstante, quería comentar simplemente una cita sobre lo que dijo de él José Raúl Capablanca, el gran maestro cubano, en el que comentó en un momento determinado que el equipo polaco es capitaneado y liderado por el doctor Savielly Tartakower, un maestro con profundo conocimiento y gran imaginación, cualidades que lo hacen un formidable adversario. Afortunadamente para los otros, el equipo polaco dispone de un solo Tartakower. Por lo tanto, palabras viniendo del gran maestro cubano, lo demás sobra. Por otro lado, Tartakower se enfrentaba a Karl Slester, un jugador austriaco muy fuerte en el que llegó a ganar varios torneos internacionales de relevancia y también un año más tarde a esta partida en este torneo de San Petersburgo en 1909, pues en 1910 compitió por él, o retó, mejor dicho, al campeón del mundo por el campeonato mundial, a Emanuel Lasker, y finalmente no pudo ganarle. No obstante, había que ganarle al menos en ese campeonato o conseguir 2 puntos de ventaja sobre el campeón del mundo para ser el nuevo campeón. Por lo tanto, bastante difícil la posición para este grandísimo jugador austriaco y era para ponernos en situación que era un jugador también muy fuerte. Por lo tanto, vamos con la partida, ya todo preparado y con piezas blancas Tartakower con este E4, a lo que se responde por parte de Slester con este E5. F4 entrando en el gambito de rey y una vez se juega alfil C5 entramos en un gambito declinado en la variante principal o clásica. Tras estos movimientos se juega caballo F3 metiendo presión sobre el punto D5 y tras D6 y defenderlo aquí vienen los primeros cambios. F por E5, D por y tras jugarse este C3 la idea es jugar un D4 y acompañar a este peón en caso de que las negras capturen y así mantener un centro potente de peones por parte de las blancas. Por lo tanto, aquí podríamos pensar en capturar este peón que está sin defender, aunque nos traería a las piezas blancas problemas rápidamente, ya que habría un dama H4 con jaque y aquí, en caso de retirarse con el rey a E2, vendría mate directamente en E4. Y en caso de colocar otra posibilidad, el peón en G3, nuevamente te dan jaque en G4, defiendas como defiendas, te capturan la torre en H1 y es verdad que las blancas consiguen una descubierta posteriormente, pero que tampoco llegaría a buen puerto. Por lo tanto, se puede jugar este dama E2 y tras capturar en H1 ganando pieza, pues las blancas pueden jugar este caballo G6, jaque a la descubierta, por lo tanto se pierde esta torre o se recupera, mejor dicho, para las piezas blancas, pero una vez te defiendes del jaque, aun capturando, el problema para las blancas es cómo sacar este caballo sin que sea capturado. Por lo tanto, siguiendo alguna de las líneas, se puede jugar un caballo D7, posteriormente este C3 por parte de las blancas, quizás para un D4, pero tras el enroque en largo también se podría jugar este dama G2. La idea es cambiar damas y tras estos cambios vendría en la posición un caballo G, F6, también el caballo se puede llevar a E7 y ya no hay manera de sacar con vida a este caballo. Por lo tanto, no se puede capturar, al menos de momento, y tras estos movimientos se juega este C3 como comentamos y la partida continúa con este caballo F6. Y ahora sí que se puede capturar el peón, de hecho Tartakower lo hace, ya que al menos esta dama en H4 pues no puede saltar lógicamente al caballo, ¿no? De F6, por lo tanto no es posible y la partida tras estos movimientos continúa por parte de Slester con este enroque en corto, D4 ganando centro y espacio por parte de las blancas, se ataca al alfil, este se retira de 6 y tras caballo F3 la amenaza de las blancas ahora sería jugar un E5 ganando una de las piezas. Por lo tanto, la partida continúa con este caballo por E4, se recupera el peón perdido y tras estos movimientos jugada de desarrollo. Alfil de 3 se toca al caballo y con la torre en E8, además de defenderlo, pues se haría una descubierta bastante molesta para las blancas, ¿no? Por lo tanto, tras estos movimientos se juega enroque en corto y tras este H6, teniendo un poco de control en esta casilla de G5, se juega en esta posición caballo B D2. Jugada de desarrollo, el caballo vuelve a F6
Y aquí podemos comentar rápidamente cómo está la posición de cada jugador. Las negras es verdad que han enrocado en corto, también incluso han sacado su torre a una columna abierta y tienen dos piezas desarrolladas. No obstante, están un poquito por debajo en cuanto a las blancas, ya que cuentan con tres piezas desarrolladas y además ya esta torre pues tiene cierta fuerza sobre el punto de F7. Por lo tanto, vamos a ver cómo continúa la partida. Continúa con este caballo C4, también permite el desarrollo del alfil de casillas negras, se activa de alguna manera o pasa a posiblemente a sumarse al ataque. Y además tocaría este alfil de casillas negras. Y el siguiente movimiento es importante para la partida, ya que de alguna manera pues no es el mejor movimiento. Como comentamos, las negras tienen falta de desarrollo, como vemos todas las piezas en el flanco de dama no se han movido, y aquí quizás se podría jugar un alfil E6, un caballo de C6, en definitiva alguna jugada que permita desarrollar alguna pieza. No obstante, se juega este C5, de alguna manera pues se rompe en el centro, se podría abrir la posición, pero en caso de beneficiar a alguien podría ser a las piezas blancas que tienen más desarrollo. No obstante, también este movimiento podría ser para retirar el alfil posteriormente en caso de que no sea capturado en esta jugada, y es que la jugada que hace Sabile Tartakower es este caballo Fe5. Es verdad que podríamos capturar ganando la pareja de alfiles, pero tras la recaptura por parte de la dama en D6, pues las negras han conseguido centralizar la dama y de alguna manera una pieza que podría traerse al ataque por parte de las blancas ha desaparecido, y esa ventaja que tienen las blancas pues se ha diluido, ¿no? Y hay prácticamente una posición de tablas. Por lo tanto, al menos de momento, quizás no es bueno capturar este alfil, y la jugada que se hace, como comentábamos, es este caballo Fe5, y aquí Slester juega esta captura de peón. Por lo tanto, a partir de ahora vamos a empezar a ver unas jugadas bastante espectaculares por parte de Tartakower, y es que aquí en esta posición solo hay una jugada para las blancas para mantener esa ventaja que tienen. Hay otras jugadas que llevan a posición de tablas, y la jugada que hace Tartakower es esta que le mantiene la ventaja, y es entregar una pieza y jugar este caballo por F7. De alguna manera además se tiene que capturar, se hace en la partida, ya que como vemos hay ataque sobre la dama y el alfil. El tema es que puedes retirar la dama, pero posteriormente te caería el alfil, ya que está atacado hasta por dos piezas. Por lo tanto, se juega este rey por G7 y permite a las blancas jugar este dama H5 con jaque. El caballo no puede capturar, ya que está clavado. El rey vuelve a G8 y tras este movimiento, nuevo sacrificio, en esta ocasión de calidad. Torre por F6, y el problema es que esta torre no se puede capturar. Además, no pasa en la partida, ya que en caso de capturar con el peón se abriría mucho la posición. Aquí quizás para las blancas un alfil por H6, posteriormente quizás este torre E7, aunque no serviría para la defensa, ¿no? Podría jugarse este dama G6 con jaque, si se coloca la torre, pues lógicamente hay mate con la dama en G7, y si se retira el rey H8, habría un nuevo jaque por parte de las blancas, capturando un nuevo peón, rey G8, y aquí se puede capturar incluso una pieza. Como vemos, el caballo está defendido por la dama y de alguna manera pues se está ganando rápidamente la partida, ya que hay posiciones de mate en 5 o 6 jugadas. Hemos visto en caso de capturar con el peón que no se puede, pero tampoco con la dama, ya que tras esta captura podría venir este dama por E8, la dama ha dejado de defender a su torre, y tras este jaque tanto se cubre con el alfil o con la dama, pues están prácticamente perdidas. Si te cubres con el alfil tienes esta captura en C8, por lo tanto pierdes nueva pieza, y en caso de cubrirte con la dama permite este dama G6 nuevamente para entrar en H7, y si juegas un dama F6 intentando defender la posición, viene este jaque en H7
y tras un rey F7 la línea podría continuar con este alfil D2. Como vemos, un torre F1 va a venir sí o sí y el tema no es donde ir a quitar la dama, sino que hacer luego con el rey. Por lo tanto, siguiendo con uno de los mejores movimientos, puede ser este D por C3. Hay otros movimientos de alfil, pero por ver una línea, pues podría ser este D por C3 y tras traer la torre a F1, las negras pueden salvar la dama, ya que tienen este alfil por H2 jaque y si rey por H2 finalmente no pierden la dama, pero pierden la partida, ya que posteriormente existe un jaque en G6, rey F8, dama D6 con nuevo jaque y tras rey E8 pues viene este alfil a G6 a dar un jaque y este rey ya no tiene movimientos. Por lo tanto, dama F7 y aquí, aunque no pierdes la partida de inmediato, pues has perdido la dama y el material beneficia a las blancas. Por lo tanto, hay varias líneas, todas mejor para las blancas. Por lo tanto, esta torre no se puede capturar y lo que se juega en la posición, y aquí es cuando Slester se da cuenta de la situación, y es jugar este torre E1. Da un jaque, obliga a la torre, te podrías defender también con el alfil, al menos quita un atacante y así tras los cambios pues ha podido contener un poquito el ataque de Tartakower. No obstante, sigue teniendo un grave problema de desarrollo con prácticamente todas sus piezas del flanco de dama. De hecho, si contamos material, hay exactamente el mismo, pero lógicamente este déficit de desarrollo es lo que le perjudica gravemente. Por lo tanto, tras estos movimientos, además, la amenaza o amenazas que pueden tener las blancas en esta posición puede ser un dama de 5 con jaque, dos piezas atacarían a este alfil de D6, también se podría jugar en alguna línea o si las negras en esta posición por ejemplo intentan sacar la dama, esta dama podría entrar a E8 con nuevo jaque, este alfil se puede incorporar en D3 también tocando en esta diagonal, por lo tanto están bastante mal en la posición. No obstante, vamos con la partida en la que se juega este alfil F7, se quita este alfil F8, perdón, se quita de la amenaza dicho alfil de esta casilla y de alguna manera defiende estos peones una vez más, ¿no? Por lo tanto, tras este movimiento viene un nuevo sacrificio por parte de Tartakower y es en esta ocasión este alfil por H6. Su idea es seguir abriendo la posición y realmente tampoco se puede capturar, ya que en caso esto no se juega en la partida de este G por H6 podría venir un jaque por parte de la dama en G6 y si rey H8 la línea podría continuar con caballo E5. Aquí tienes un caballo F7 dando un doblete al rey y a la dama y si retiras la dama das no obstante el jaque, este rey no tiene movimientos y las negras pierden la dama y con ello la partida. Por lo tanto no es posible y en esta posición tras esta captura por parte del peón que no se debe hacer, si dama G6 jaque y no te retiras a H8 pero colocas el alfil entre medias, pues las blancas tendrían este movimiento y es este caballo llevarlo a D6, nuevamente lo traes al ataque y la idea es liberar esta casilla de C4 para el alfil. Por lo tanto, el alfil puede entrar también por D3, dependiendo de lo que se vaya jugando en la línea, pero nuevamente pues hay un ataque tremendo por parte de las blancas. Por lo tanto, no es posible capturar esta pieza, al menos de momento. Se juega este dama F6 y la partida continúa con alfil G5. Se vuelve a atacar a la dama y aquí Slester tiene una buena idea. Juega este dama F5 retirándose lógicamente del ataque, además clava el alfil y por otro lado esta dama también controla esta casilla de C3. Como veíamos en alguna línea, la incorporación por parte del alfil podría venir en cualquier momento, pues al menos de momento lo cubre. Pero tras estos movimientos, pues Tartakower está ahí para hacer un nuevo sacrificio y es el caballo llevándolo a D6. Y es un movimiento muy importante ya que como vemos se está tocando a la dama, se toca al alfil y aquí hay que hacer algo. Por lo tanto, en la partida ocurre esta captura y vamos a ver en caso de no capturar. En caso de no capturar y manteniendo la defensa por parte de las negras al alfil de casillas blancas, si llevamos la dama a E6, pues vendría este alfil C4 y la dama está pillada. Por lo tanto, podrían capturar el alfil, se pierde la dama y con ello la partida. Y en caso, por ejemplo, de llevar la dama a
D7, que además en ambas jugadas pues controlarían esta casilla de F7 que está controlada por caballo y dama blanca. Aquí la partida o la línea podría continuar con este alfil C4, también el alfil se podría llevar a D3 y prácticamente no hay movimientos. Un alfil por D6 por parte de las negras, pero no obstante vendría la dama en H7 dando un jaque y si rey F8 alfil G6. Como vemos, ambos alfiles pues controlan perfectamente todas estas casillas. La idea es dar mate en H8 y si aquí te juegan las negras un dama E6 para cubrir la casilla de G8 y así en caso de dar este jaque pues te cubres con la dama, existe este torre F1. El tema es que el rey ni siquiera se puede retirar, es mate, por lo tanto puedes colocar los dos alfiles y finalmente pues la torre va capturando y finalmente daría el mate. Volvemos a la partida en la que no se puede como hemos dicho, retirar la dama. Este sacrificio hay que aceptarlo y tras alfil por D6 la misma continúa con este alfil C4 jaque. Por lo tanto el caballo nuevamente se retira o se ha retirado para dar esta casilla al alfil y tras estos movimientos se juega alfil E6 en la posición. Se ataca al alfil de C4, se quita del jaque, el alfil está defendido por la dama, por lo tanto a ver qué juegan las blancas. Pues aquí no defienden el alfil, no capturan, sino que se juega este torre F1 magnífico, ya que como vemos esta dama está atacada y no puede defender a este alfil. Todas las casillas en las que intente situarse defendiendo a la pieza pues están defendidas por piezas blancas, incluso este punto de D5, y podríamos probar con esta casilla de E5. En caso de que se jugase este movimiento, las blancas podrían jugar un dama E8 jaque y aquí hay varias posibilidades. Si por ejemplo el rey se retira a H7, tienes este alfil de 3 con jaque y da igual que pongas un alfil, vuelves a dar jaque, lo soporta todo o lo apoya a la torre, puedes poner el peón de G6 y en esta ocasión dama por G6. El rey se retira y finalmente hay mate en G7. Por lo tanto, no es posible jugar este rey H7 y si aquí, por ejemplo, pones el alfil en F8, pues torre por F8 con jaque y si rey H7 tienes mate con la torre en H8 o también con la dama en H5. Por lo tanto, es mejor entregar la dama. Y lo que hace aquí Slester es entregarla capturando en F1. Por lo tanto, dama por F1, jaque, alfil por... Y tras jugarse la posición caballo D7, la idea es finalmente poder sacar estas piezas del flanco de dama y además que sirvan para la defensa, ya que aquí nuevas amenazas para las blancas, pues puede ser este dama H7. Por lo tanto, caballo D7 se ha jugado, la idea es traerlo a F8 para defender el punto de H7 y tras esos movimientos viene este alfil de 3, caballo F8, y aquí ya no se puede jugar este dama H7 lógicamente, pero Tartakower aprovecha para capturar un peón. ¿Por qué no? Tiene ya 2 de ventaja más dama por caballo y torre. Por lo tanto, bastante mejor en la posición. La partida continúa con este alfil F7, si ataca a la dama, esta se retira a F3 tocando en B7. Por lo tanto, antes de defender este punto por parte de las negras, se juega este caballo E6, se toca el alfil y tras alfil E3, como vemos, la dama y los dos alfiles controlan perfectamente o prácticamente todo el tablero. La partida continúa con este torre B8 defendiendo en B7 y tras jugarse este G4 con ideas de comenzar a lanzar los peones del flanco de rey, se contesta con un G5. La idea es montar algún tipo de estructura o de fortaleza para intentar aguantar el chaparrón, pero tras este movimiento dama F6 hay doble ataque sobre este peón de G5, aunque no es esa la idea final de este movimiento. La partida continúa con este alfil F8 y tras jugarse alfil H7 con jaque, sacrificando una nueva pieza, aunque es temporalmente, pues el rey está obligado a capturar, permite este dama por F7 dando un nuevo jaque y aquí se cubrieron con el caballo. Por lo tanto, caballo G7 y tras jugarse este alfil por G5, finalmente Slester abandona, ya que
son 3 peones de ventaja para las blancas y además caballo y torre por dama. Por lo tanto, como vemos, la posición está muy abierta y muy delicada para este rey, que además ahora mismo pues está clavado, y por seguir una línea las negras podrían jugar este movimiento B5 intentando algo, aunque no sabemos qué, y aquí las blancas jugar este H4. La idea es seguir avanzando los peones, y si las negras intentan quitarse de la clavada, pues puedes colocar el alfil en F6 y volver a clavar al caballo. Por lo tanto, puedes cambiar incluso piezas y ganar la partida. Partidón por parte de Tartakovers y por mi parte nada más. Espero que os guste el nuevo formato que tengo. Disculpad que voy cambiando poco a poco, pero también para que se puedan leer mejor las citas y a ver si damos con la tecla. Por lo tanto, vamos hablando y hasta la próxima. Un saludo. Chao.